espero que muy bien y preparados para comenzar nuestra clase de Leo Primero, en donde solamente revisamos las actividades que deberemos hacer en nuestro libro, ¿ya? Al principio decía clase 40-41, pero en realidad esta es la clase 41-42, así que vamos a tratar de corregirla si es que se puede después, ¿ya? Así que ojo con eso para que después no se confunda. Acá vamos a tratar la clase 41 y la clase 42, ¿ya? Como siempre, la actividad número 1 no la vamos a hacer debido a que no podemos trabajar los textos de la biblioteca del aula, ¿ya? Así que nos vamos a pasar directamente a la actividad número 2. Y acá, más que todo, nosotros tenemos que empezar a imaginarnos, como nos plantea la pregunta, que es cómo hacen sus nidos las aves. ¿Ya? O sea, el texto que se nos viene para trabajar tiene que ver con animales, específicamente con las aves, ¿ya? Y acá ustedes tienen que dar respuesta a esta pregunta, pero mediante un dibujo, ¿ya? ¿Cómo hacen sus nidos las aves? ¿Cómo creen ustedes que hacen los nidos las aves? ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo será? Pueden pedir ayuda, ¿cierto? Pueden recordar los conocimientos previos que ustedes tienen con respecto a lo que saben sobre las aves y sus nidos y lo van a dibujar en el espacio que yo les muestro acá, que está en blanco. Lo van a colorear y lo van a dejar muy bonito. La idea es de que también no puedan ocupar todo el espacio que está acá, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hayan terminado esta parte de dibujar el nido de las aves, vamos a comenzar la lectura de nuestro texto para trabajar en la clase, ¿ok? El texto se llama El ave del paraíso. Como dice arriba, sigue la lectura con tu dedo mientras la vas escuchando. El ave del paraíso vive solamente en Oceanía y se caracteriza por su raro y bello plumaje. El ave del paraíso, como todas las aves, tiene un cuerpo cubierto de plumas, tiene alas y se reproduce por huevos. Su cuerpo se parece al de un cuervo. Tiene la cabeza alargada y un pico muy grueso. El macho adulto tiene un plumaje sorprendente con plumas largas, coloridas y brillantes. La hembra tiene un plumaje opaco que no llama la atención. Esta diferencia se debe a que los machos se adornan para buscar pareja. En cambio, la hembra debe pasar desapercibida durante el tiempo de incubación de sus huevos para evitar el ataque de otros animales. El ave del paraíso vive en bosques tropicales. Es omnívora. Se alimenta de frutas, semillas, insectos, caracoles, ranas e incluso pequeños reptiles. Recientemente, un grupo de investigadores descubrió que el ave del paraíso cultiva plantas para decorar su nido. El macho recolecta frutas y cuando ya están secas, deja las semillas alrededor del nido para que formen nuevas plantas, de modo que su nido se vea más bonito. El ave del paraíso es el único animal, además del ser humano, que utiliza plantas para decorar su casa. Entonces, habiendo terminado el texto, comenzamos con la actividad número 3. El macho recolecta frutas y ya tenemos una nueva palabra del vocabulario que es recolecta, que está marcada en verde. ¿Qué palabra no significa lo mismo que recolectar? Estamos hablando de un antónimo. ¿Qué palabra no significa lo mismo que recolectar? Recoger, reunir, juntar o reclamar. Entonces, cuando ustedes hayan adivinado la palabra que no significa lo mismo que recolectar, la van a encerrar o la van a marcar con un destacador, ¿ya? Luego, en la actividad número 4, ¿qué comprendimos de la lectura que acabamos de leer? Primero, lee atentamente y escribe la alternativa que es correcta. La primera pregunta es, ¿qué texto es el ave del paraíso? Y esto lo hemos visto en clases anteriores. ¿Qué tipo? Y ustedes también lo tienen en la materia en el cuaderno. ¿Qué texto o qué tipo de texto es el ave del paraíso? ¿Es un cuento o es un artículo informativo? Y de acuerdo a las características de cada uno de los textos, ¿cierto? Usted tiene que responder cuál de los dos es en lo que yo acabo de leer. La número 2 dice cómo está escrito el texto. Primero, ¿está escrito en versos o está escrito en párrafos? Y eso también tiene que ver con los tipos de textos, ¿ya? Número 3, ¿qué tipo de imagen acompaña el texto? ¿Es un dibujo o es una fotografía real? Y ustedes, ¿cierto?, marcan con una X dentro del círculo que estime que es la respuesta correcta. La actividad número 5. ¿Cómo es el ave del paraíso? Y aquí tenemos que poner en marcha o aplicar
los adjetivos calificativos que estuvimos viendo en la clase de la semana pasada. Su plumaje es. ¿Cómo es su plumaje? Y ustedes me tienen que escribir un adjetivo calificativo para el ave del paraíso. Su cabeza es, su pico es y sus plumas son. Y esta información también ustedes la pueden encontrar explícita en el texto que acabamos de leer. Y finalizando la clase 41 tenemos que realizar nuestro ticket de salida de la clase 41. ¿Ya? Primero, ¿para qué nos sirven los adjetivos? A, para acompañar a los sustantivos. B, para describir a una persona, animal o cosa. C, para determinar si una palabra es singular o plural. ¿Cuál de esas alternativas será? Puede ser una, puede ser dos o puede ser tres, de acuerdo a lo que nosotros hemos trabajado de adjetivos calificativos o adjetivos propiamente tal, ¿ya? Entonces vamos a comenzar directo con la clase número 42. Entonces, en la clase 42 comentemos, ¿por qué pajarito no vuela? Esa pregunta ustedes deben, ¿cierto? Si quieren la pueden anotar en el cuaderno o pueden comentarlas mientras van desarrollando las demás actividades. ¿Cómo cuidó Emma a Pajarito? ¿Qué hizo para cuidarlo? Entonces, al responder estas preguntas, si tú las anotas en tu cuaderno, te vas a dar cuenta que si las respondes en un 100% es porque tú entendiste el texto que acabas de leer, ¿ya? En la actividad número 2, ¿qué te llamó la atención del texto informativo que leímos en la clase anterior? Bueno, ahora se da respuesta sí a qué tipo de texto es. Es un texto informativo, porque nos entrega información explícita sobre el pajarito o las aves del paraíso. ¿Ya? Te estaba contando datos, te está contando cómo es, de qué color es. No está relatando un cuento, no hay personajes de ficción, no hay fantasía dentro de este relato, sino que es un texto que te informa para que tú puedas conocer las características que tienen las aves del paraíso. ¿Ya? Si no entendiste el texto o te olvidas de algunos detalles, puedes volver a leerlo y para eso tú sabes que cada actividad que hagas le pongas pausa y vuelvas después a retomarlo. La actividad número 3 dice, hay una oración dentro de un casillero. La hembra debe pasar desapercibida durante el tiempo de incubación de sus huevos y la palabra desapercibida es la que debes anotar en el cuaderno como vocabulario. Entonces, ¿qué significa la palabra desapercibida dentro del contexto que leímos el texto? ¿Inadvertida o significa precavida? Entonces tú tienes que marcar, ¿cierto?, cuál de las dos es la correcta. Entonces, la actividad número 4 sigue siendo de comprensión. ¿Qué comprendimos? Primero, ¿dónde vive el ave del paraíso? ¿Vivía en Chile, en Oceanía o en América? Y ustedes también tienen que ir, ¿cierto?, respondiendo con una X en donde corresponde. ¿Ya? ¿Cómo cultiva plantas el ave del paraíso? Y aquí hay una gráfica en donde ustedes tienen que, ¿cierto?, ordenar las imágenes, siendo el número 1 lo primero que hace y el número 3 lo último que hace. Y colocar los numeritos acá, donde se indica en el círculo. La primera imagen muestra que dice que espera que las frutas estén secas. La segunda imagen recolecta frutas y la tercera imagen coloca las semillas de las frutas. La actividad número 5 dice, este es un ave del paraíso macho. Lo que deben hacer es colorear o pintar de acuerdo a el color que se indica ahí. O sea, si ahí indica que esa parte es amarillo, lo pinta amarillo. Si esa parte dice que es rojo, lo pinta rojo y va siguiendo, ¿cierto?, las indicaciones que le va dando los colores para completar la imagen. Luego, al finalizar esta actividad, los colores que pintaste describen cómo es el ave del paraíso. Entonces, por lo tanto, los colores corresponden a un... ¿Cuál es lo que corresponde a los colores? Si los colores describen cómo es el ave del paraíso, entonces los colores, tanto el amarillo, el verde, el rojo, son palabras denominadas a... y usted completa, ¿cierto?, lo que falta ahí. Finalmente llegas al ticket de salida número 42, en donde tienes que responder la pregunta de ¿por qué el texto se llama El ave del paraíso? Y eso ya está muy fácil de responder. ¿En serio? Ya, amigos, entonces vamos a vernos o a continuar el trabajo en la clase siguiente.